Bienvenidos al curso de Electrotutorial de virtualedu.es, Ignacio Canela, y vamos a hablar en esta sesión del transistor BJT y de las intensidades que lo atraviesan. Recordamos brevemente, aquí tenemos el modelo BC548 y este sería la forma o figura que tiene, con una cara plana y las tres patillas que serían colector, base y emisor visto así de frente. Este es el BC548, que es un transistor NPN, no penetra, y si dibujáramos aquí en la esquina de abajo podemos dibujar el modelo de transistor, no penetra, la flecha sale hacia afuera. Arriba estaría el colector, abajo el emisor y la base que controla la intensidad. Las corrientes, sabíamos que el colector va a la carga positiva, en la base algo menos positiva que el colector y el emisor va a negativo o el que está más bajo de los tres. Por ejemplo, un voltaje, este podría ser 5 voltios aquí podría haber 3 voltios y aquí podría haber 2 voltios. La diferencia entre la base y el emisor tiene que ser mayor de 0,7, ya lo es, hay un voltio de diferencia, y entre este y este lo que sea. Bueno, entonces sería una posibilidad, una opción. Tenemos ahora el transistor dibujado aquí, con la parte plana hacia arriba, de tal manera que si lo montáramos en la placa protoboard, esto desde arriba quedaría así marcado. La placa protoboard podemos dibujar, aquí tenemos el canal positivo, donde va la corriente, más VCC, y normalmente es color azul el canal donde va la corriente, el 0 voltios de la pila. Aquí conectaríamos la pila al voltaje, aquí el positivo y el 0. De tal manera que esto, el menos, el emisor iría conectado al 0 voltios, el emisor, aquí tenemos el emisor puesto aquí. Al girar esto aquí, la parte plana aquí arriba, me queda C de comisor base. El emisor va a negativo, pues conectamos este con el negativo, lo conectamos aquí. La base, en la base sacamos un cable y ponemos una resistencia de 10K y otra, o otro caso, de 27K. Haremos un caso u otro. Un amperímetro para medir la intensidad, este será la intensidad de base, haremos en rojo, intensidad de base, y va al polo positivo. Como es NPN, aquí tenemos que ponerle un voltaje positivo. Y lo mismo en este, solo que aquí en un caso haremos 10K y en el otro la resistencia será 27K. Y sub B1 podría ser esta, y sub B2, que será, como la resistencia es mayor, y sub B2 será menor. Y a la salida del colector, aquí tenemos también dibujado el este, la salida del colector, tenemos una resistencia de 100 ohmios, el LED puesto cátodo aquí y el ánodo directo al positivo, ¿vale? Esto VCC significa que irá conectado a la línea positiva del voltaje del protoboard. Hemos puesto aquí un amperímetro en medio, que pueden ser dos cables sueltos, que conectaremos aquí el voltímetro, el amperímetro para medir. Ponemos el amperímetro conectado a los dos cables y veremos la corriente que pasa. Tanto por la resistencia, por el LED, cuando la resistencia es de 100, 470 y 1K. Esto será entonces la intensidad del colector 1. Esta será la intensidad del colector, lo haremos en rojo para que se vea mejor. Distinto, aquí nos pasará la intensidad de colector 1, aquí la intensidad de colector 2 y la intensidad de colector 3, cuando la resistencia es de 1K. No hemos puesto aquí un amperímetro que podríamos haber puesto en el emisor y en principio será la corriente muy parecida a la intensidad de colector. Intensidad de colector, como la de base es muy pequeña, pues más o menos aquí la corriente que pasa de colector a emisor luego parte, se bifurca en la base, pero se añade, de la base aquí un poco, pero es como es muy pequeña, podemos decir que I sub B y sub C normalmente, esto sería la intensidad de emisor, pues son muy parecidas. Bien, entonces lo que hacemos es, miramos los voltajes con el voltímetro, colocaremos el voltímetro, ponemos el color naranja, pondríamos el voltímetro y miramos el voltaje en cada resistencia, en los dos casos, con resistencia 10K y con estas resistencias de salida. Y el voltaje lo pondremos aquí también, el voltímetro, para medir el voltaje en la resistencia, y también pondremos el voltímetro aquí para ver el voltaje que atraviesa el LED. Bien, entonces vamos a hacer, y lo que hacemos es
Aquí tenemos el dibujo genérico, como esto es la representación protoboard y esto es la representación simbólica. Y las resistencias de colector, aquí tenemos los tres casos, 100, 400, 70 y 1K. Y la resistencia de base, dos casos, 10K o 27K. Hemos puesto 27, sí, 27K. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces miramos lo primero y tenemos aquí los distintos casos. Entonces primero vamos a poner la resistencia de 27K. La resistencia de base aquí ponemos 27K y aquí ponemos 10K. Si ponemos la resistencia de 27K y aquí tendríamos que haber puesto el amperímetro, lo haremos aquí en rojo, el amperímetro y aquí el amperímetro, nos da una medida de intensidad con 27K de 0,27 miliamperios. Y con 10K medimos y nos da 0,74 miliamperios. De entrada ya nos cuadra que cuando la resistencia es menor, la intensidad es mayor. Esta resistencia de 10K es más pequeña que esta, por lo tanto pasará más corriente. Y podríamos dibujar una raya, y aquí podríamos dibujar una raya más gorda, porque la resistencia es menor, llega mayor intensidad de corriente a la base. Miramos entonces ahora los voltajes. Cuando tenemos el voltaje aquí, que debería ser 9 voltios, pero nos sale en el voltímetro en ese momento, en nuestra fuente de voltaje, tenemos aquí 8,4 voltios. 8,4 voltios. Y entonces ponemos aquí la resistencia. No, lo que haremos será, vamos a quitar esto de aquí, vamos a corregirlo. Primero hacemos con la resistencia de 27K, que es esta de aquí, por lo tanto quitaremos esto de aquí. Y hacemos los tres casos con la resistencia de 27K. Aquí tenemos 27K, aquí ponemos también 27K y aquí 27K. La medida del amperímetro siempre es la misma, es 0,27 miliamperios. 0,27 miliamperios. Y aquí igual 0,27 miliamperios la corriente que entra en la base de este transistor. Pues miramos aquí, la resistencia aquí, ahora pondremos, sí que variamos aquí, esta es la resistencia de 100 ohmios, esta es la de 470 y esta es la de 1K. Y miremos aquí, vamos a poner lo mismo, un amperímetro, vamos a ponerlo aquí si queremos, un amperímetro, aquí el amperímetro y aquí el amperímetro. Cortamos el cable, lo abrimos y unimos al amperímetro. Bueno, primero vamos a medir los voltajes. Con el voltímetro miramos los voltajes y aquí tenemos que nos sale voltaje aquí, dependerá del LED, normalmente son 2 voltios, aquí nos salen 2,5 voltios. En la prueba práctica, en la resistencia de colector nos hemos encontrado con la caída de voltaje de 5 voltios y aquí la caída de voltaje entre colector y emisor, VCE, de 1,2 voltios. Si sumamos 1,2 y 5 da 6,2, 6 y 2, 8,2 y 5, 8,7. Bueno, más o menos 8,4, podemos poner 8,5 y voltaje arriba, voltaje abajo, esto da la caída de voltaje por aquí. Como va variando a veces según la fuente de alimentación, si no es muy fija, pues a veces 8,5, a veces 8,7. ¿Vale? Vamos a ver esto que más o menos hemos dicho que era 8,7 voltios, 8,7 voltios. Y si miramos el voltímetro aquí, vemos que en esta resistencia cae un voltaje de 7,6 voltios y aquí entre base y emisor 0,7, que es lo habitual. Un transistor NPN de silicio cae en 0,7. 7,6 y 0,7, 6 y 7, 13, llevamos una 7, 8,3, 8,4. Pues más o menos esto es la caída de voltaje por un lado y por otro que más o menos cuadra. Vamos ahora, seguimos aquí con 8,4 voltios. Ahora tenemos aquí la resistencia 470 voltios, aquí vemos que caen 2 voltios, no 2,5. Aquí en la resistencia colector caen 6,65 voltios, esto es lógico porque la resistencia es mayor y en este caso pues cae mayor voltaje. Y en este en cambio vemos que el colector emisor ya es 0 voltios. Y en el último, el de 1K, vemos los voltajes, aquí seguiría siendo el 8,4, 8,5 voltios. Aquí caen 2 voltios en el LED, aquí caen 6,7 voltios en la resistencia y aquí cae 0 voltios.
Aquí lo hemos hecho por la izquierda, por la resistencia de base, pero vemos que aquí viene a ser lo mismo, más o menos se mantiene siempre, en el 7,6 y el 0,7. Y aquí vuelve a ser 7,6 y 0,7 voltios. Con estos datos y la resistencia 20TK podemos decir lo siguiente. Uno, que aquí y aquí que hay 0 voltios, estos dos están saturados. Este está saturado y este está saturado. Saturado, voltaje CE igual a 0 voltios. Si hay 0 voltios aquí, quiere decir que está saturado y pasa toda la corriente. Y aquí lo mismo. Mientras que en este que está en 1,2 voltios no está saturado y está en la zona activa o de amplificación. Este saturado que está el interruptor en on, este está saturado, el interruptor está en on, como si hubiera aquí un cable y quitamos un transistor, pasa toda la intensidad posible. Y recordamos que podría estar en off, entonces si no hay suficiente voltaje aquí, no pasa corriente y todo el voltaje estaría dividido estaría en el transistor. VC más o menos será aproximadamente al VCC. Bien, estos son los datos que tenemos y ahora medimos las intensidades. Cogemos ahora y medimos aquí la intensidad en rojo y vemos que la intensidad en rojo con 27K nos da 49 miliamperios. Aquí tengo, la intensidad es 49 miliamperios. Con la 470 mido aquí y me salen 14 miliamperios. Y con esta de aquí me salen 7 miliamperios. Para que se encienda el LED tiene que haber unos 2 voltios más o menos. Un LED sabemos que tiene unos 2 voltios de caída de voltaje y unos 20 miliamperios para que funcione. O sea, este de 7 miliamperios estará un poco justo, 14 más o menos y 49 de sobras. Bien, ya tenemos aquí los voltajes y las intensidades. Pero aquí hemos medido las intensidades y hemos medido la caída de voltaje. Podemos comprobarlo aplicando la ley de Ohm. Aplicamos la ley de Ohm, ponemos en color verde. Caída de voltaje en una resistencia, voltaje es I por R. Y vemos aquí más o menos, correcto. Voltaje es I por R. En una resistencia, voltaje en la resistencia RC y C por RC. Voltaje hemos dicho que es 5 voltios. Bien. Intensidad, 49 miliamperios. 49 miliamperios. Resistencia C, 100 ohmios. En esto tenemos que pasar a amperios, que sería 0,049% y nos da efectivamente 5 voltios. O sea, que teniendo el voltaje y la resistencia también hubiéramos podido calcular la intensidad, que hemos calculado con el amperímetro para comprobar que realmente cuadran. Y lo mismo aquí tendríamos que hacer. Voltaje es I por R. Voltaje es 6,65, será la intensidad, que es 14 miliamperios, esto voy a ponerlo en amperios y esto en ohm, por 470 y comprobamos que efectivamente también da igual. Y lo mismo aquí, podemos comprobar que el 6,7 voltios, aquí era casi igual a la intensidad, que es 7 miliamperios por 1K. Recordamos que el K y el miliamperio se van y 7 por 1 es 7, 6,7 más o menos aproximadamente nos da, hay errores en las medidas siempre, ¿no? Pero 100 por 49 más o menos da 5 voltios, efectivamente. Estamos comprobando que las intensidades coinciden con... Y ahora vamos a hacer el segundo caso, esto con 27K, y ahora tenemos lo mismo, pero con 10K. Aquí ponemos 10K, aquí ponemos 10K y aquí ponemos 10K. Esta será la de 100 ohmios, esta la de 470 y esta la de 1K. Medimos con 10K y nos da, aquí tenemos, vamos a poner aquí los amperímetros para medir, amperímetro y amperímetro, amperímetro y amperímetro, y aquí amperímetro y amperímetro. Amperímetro medimos y nos da con el 10K 0,74 miliamperios, o sea, la intensidad de base es igual a 0,74 miliamperios. Aquí hay 0,74 miliamperios. Y con la de 100 ohmios, 0,74 con la 100 ohmios, medimos y nos da 57 miliamperios. Aquí tenemos 57 miliamperios, no. Sí, 57 miliamperios y este es 0,74. Este es mucho mayor que este. El transistor amplifica una pequeña señal de 0,74 miliamperios y tengo aquí 57, que es 60-70 veces más.
Aquí tengo una intensidad, me sale de 14 miliamperios, y aquí 7 miliamperios. Intensidad de colector, intensidad de colector, intensidad de colector. Podemos ahora calcular los voltajes, aplicamos los voltajes y medimos los caída de voltajes. Aquí teníamos 8,4, ponemos 8,5 si queremos para redondear más o menos. La idea es 8,5 voltios, aquí hay 0 voltios, en tierra 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios. Y medimos con el voltímetro entre los dos extremos del LED y nos da aquí 2,2 voltios. En la de 10K 2,2 voltios, en esta 2 voltios y en esta 2 voltios. Más o menos suele salir eso en torno a los 2 voltios y mantiene constante. Mientras que en la resistencia va variando. La de 100 aquí bajarán 5,8 voltios y aquí tengo 0,25. Aquí tengo 6,65 y aquí tengo 0 voltios. Aquí tengo 6,65, 6,7 más o menos, y 0 voltios. Si nos fijamos, nos da el mismo resultado que antes. En estos dos últimos, 471K, aquí tengo 2,665, 2,6,7, y en el anterior también eran 2,665, 2,6,7. O sea que da lo mismo con la resistencia de 10K que 27K. En los dos, aquí el voltaje es 0 voltios, por lo tanto está saturado, y este también está saturado. Y este aquí realmente 0,25, casi también está saturado. Está saturado y aquí habría que poner mayor resistencia para que no esté saturado, como hemos puesto antes en 27K. En 27K hemos visto que hay un voltaje de 1,2. En lugar de 27 pongo 100K, pues a lo mejor aparecen 2, 3, 4 voltios por aquí. Hasta que podríamos llegar a un momento en que lo colapsáramos y lo cerráramos totalmente. Entonces tenemos aquí esto de aquí y ahora medimos, ya tenemos los voltajes y tenemos también las intensidades. Podemos calcular y ver, comprobamos la ley de Ohm aquí, voltaje aquí, hemos dicho que ley de Ohm, voltaje en la resistencia RC es I por R, IC por RC. Voltaje es 5,8, intensidad de colector 57 miliamperios por 100 ohmios, 57 miliamperios por 100, lo ponemos en unidades y efectivamente nos da 5,8 voltios. Aquí voltaje era 6,65, igual a la intensidad es 14 por 460, como nos da los mismos resultados que antes, también cuadra y funciona. Nos da lo mismo aquí con 10K que en 27K, la intensidad de colector. Cuando ya está saturado, quiere decir que pasa ya el máximo de corriente, que cae un voltaje diferente en función de la resistencia, por la intensidad. Aquí es la máxima que puede pasar. Y aquí es el único caso en el que, al haber mayor intensidad de corriente, bueno, pues está casi no saturado, pues hay una pequeña diferencia. Por lo tanto, ya tenemos, y ahora lo único que podemos hacer es calcular las betas. Recordamos que la beta es la intensidad de colector entre la intensidad base, que es la grande entre la pequeña. Aquí, en este caso, tendríamos 57 entre 0,74. Cuando está saturado podemos hacerlo, pero no sirve. La beta solo es en la zona activa de amplificación y es que hay una relación entre I sub B e I sub C. Si beta fuera 100, por decir algo, I sub B vale, vamos a poner 0,2 miliamperios por 100, que es beta, la intensidad de colector me saldría 0,2 por 10, 2, 20 miliamperios. Esta es cómo funciona. En este caso, 57 lo dividimos entre 0,74 y nos da 77. Vemos que tampoco es la beta correcta del BC58, podemos buscarlo, cuál es la beta del BC58 que hemos utilizado en esta práctica para ver que efectivamente no está en la zona está casi saturado y por tanto la beta, la amplificación, no funciona en este caso. Con esto acabamos esta sesión en la que hemos comprobado las corrientes que atraviesan la base y el colector de un transistor BJT, modificando la resistencia de base o modificando la resistencia del colector.